En esta conferencia vamos a comprender muchas perturbaciones que a los seres humanos nos pasan y una de ellas es la obsesión espiritual. Se equivocan quienes suponen que la obsesión solo puede alcanzar a personas simples, ignorantes y desprovistas de juicio. Ni siquiera los hombres talentosos, por más instruidos e inteligentes que sean, están libres. Allan Kardec, filósofo espírita, gran pedagogo francés, codificador de la doctrina espírita. En esta frase, Kardec nos da a entender de que la obsesión espiritual está en todos los seres humanos. Entonces, para poder comprender ello, para poder entender este tipo de fenómenos, este tipo de situaciones que es muy común, tenemos que partir por la dualidad del ser humano, de que nosotros, los seres humanos, somos una dualidad, es decir, somos un alma o un espíritu más un cuerpo físico. Como espíritu tenemos tres facultades: la facultad del pensamiento, la facultad del sentimiento y la facultad de la voluntad, más el cuerpo físico. Es decir, nosotros no somos este cuerpo físico, somos un espíritu con facultades esenciales, con facultades espirituales. El quien piensa, siente y actúa es uno como alma, como espíritu. Y dentro de esas facultades, el pensamiento es una herramienta, una facultad extraordinaria, si uno lo comprende, lo analiza. ¿Por qué? Porque a través del pensamiento nosotros generamos dos calidades de pensamientos. Hay pensamientos buenos y hay pensamientos negativos. Cuando son positivos, cuando son buenos, sanean y armonizan nuestro cuerpo físico. Negativos o malos dañan, perjudican a nuestra salud y también atraen, es la fuente, es la causa para ese mundo espiritual que nos obsesiona. Entonces, esos pensamientos negativos hay que aprender a rechazarlo, a controlarlo. Y si es positivo, dejémoslo que fluya, porque nos benefician. Y de esa manera, ese compuesto, digámoslo así, de la dualidad del ser humano está en constante relación. La parte espiritual, así como ven en el gráfico, la parte espiritual, toda esta parte, y el cuerpo físico. Y en el cuerpo físico se van a ver los efectos, se van a ver los efectos de esa influencia, de esa obsesión espiritual, como los miedos, los insomnios, las fobias, los estados depresivos, los pánicos, ataques de pánico, que es muy común en la sociedad. Y una de las causas es la obsesión espiritual. Pero aquí hay que tomar siempre en cuenta, y en eso voy a ser reiterativo, la causa verdadera, la primera causa, el primer obsesor de ese mundo obsesor espiritual es uno mismo, porque uno es el que atrae a esos seres para que te influencien y al final incluso te dominen. Entonces, qué importante tomar en cuenta este aspecto de que nosotros somos una dualidad, espíritu más un cuerpo físico. Lo mismo tenemos un sentimiento, porque esos pensamientos están del sentimiento de orgullo, de celos, de sensualismo, de rencor, de envidia. Es la causa, es la fuente que en virtud a ello nosotros generamos pensamientos buenos o malos. ¿Por qué? Porque estas pasiones, como el orgullo, los celos, el rencor, la envidia, etcétera, etcétera, son buenos en su justa medida. Nos llevan a evolucionar, nos llevan a progresar, pero cuando están en demasía, cuando están en exceso, es decir, cuando me perjudica a mí o puedo perjudicar a otros, ahí es lo malo, ahí es el exceso, ahí es dañino, porque nos lleva a pensar pensamientos negativos y lógicamente afectamos nuestra salud y de ahí tenemos esas obsesiones espirituales, también tenemos enfermedades psicosomáticas, incluso físicas. Y la voluntad es el
hacer o no hacer, es el libre albedrío. Gracias a esa facultad de la voluntad, nosotros hacemos y no hacemos. ¿Y qué queremos? Lo mejor siempre, pero ¿lo hacen? No. Muchas veces nuestra voluntad está encaminado a cosas negativas, a generar pensamientos negativos, y eso atrae a ese mundo espiritual negativo y me perjudica en mi salud mental y física. Por eso es importante comprender la dualidad del ser humano. Y podemos resumir diciendo de que para un efecto debe haber una causa, y la verdadera causa de todo lo que nos acontece en la vida está en la parte espiritual, y los efectos se ven en el cuerpo físico a través de esas perturbaciones, de esos conflictos o de esas enfermedades mentales o físicas en el cuerpo físico que nosotros mismos nos acarreamos. La obsesión espiritual, como decíamos al inicio, está en todas partes, está en la humanidad entera. Desde que existen los seres humanos, hay la influencia del mundo espiritual, y puede ser positivos, puede ser negativo, individuales o colectivos, es decir, siempre ha existido. Hay influencia desde la más simple, pasando por la fascinación, incluso terminando en muchos casos en la subyugación. Son tipos de obsesión que se da en la humanidad. La obsesión simple es común en todos los seres humanos y se puede dar en los niños, en los bebés, en los jóvenes, en los adultos, es decir, en todos. No hay aquí ninguna distinción en ese aspecto. A todos, todos estamos expuestos a tener una influencia o una obsesión espiritual que nos puede dañar, que nos puede perjudicar nuestra salud física y mental. Es un tema muy profundo, muy interesante para comprenderlo, pero lo bueno que hay salida, hay cura, y la filosofía tiene herramientas para dar solución a estos problemas. Ya cuando tienen miedos, fobias, estados depresivos, ansiedad, ataques de pánico, etcétera, etcétera. Entonces podemos decir de que la obsesión es realmente una pandemia que debería tomarse en ese sentido para ayudar a estos seres que están siendo perturbados por esa obsesión espiritual que daña enormemente a las personas. Ahora, ¿por qué se da esa situación? Porque el ser que es obsesado, la persona que está sufriendo esa situación, es el que lo atrae por afinidad, porque tiene las mismas tendencias que ese espíritu, o también por una deuda. Vamos a ir comprendiendo más adelante ese aspecto. Pero vayamos un poquito para ir comprendiendo qué es la obsesión. Según el diccionario, dice, es el estado de la persona que tiene en la mente una idea fija, una palabra, una imagen fija o permanente y se encuentra dominado por ella. Ah, qué interesante, ese es el concepto del diccionario. Ese estado de la persona que tiene en la mente una idea, una palabra o una imagen fija o permanente y se encuentra dominado por ello. Es cierto, nosotros para considerar que tenemos una obsesión es que esa idea, esa palabra, esa imagen debe ser permanente, constante. A veces nosotros ya no queremos pensar en una situación que no nos gusta, pero de pronto aparece otra vez. Y ya dijimos, no, hasta aquí nomás. Pasa en una discusión, pasa cuando tengo vicios, por ejemplo, ya no quiero tomar, ya no quiero beber, pero de pronto ya estoy en esa situación porque ese pensamiento, esa idea es constante en mí y me está obsesando constantemente. Pero si yo ya no quiero hacerlo, ¿por qué se me va dando? Entonces ahí me puedo dar cuenta que estoy por ese mundo espiritual, por ese mundo invisible, que no lo veo, pero que percibo y es más, me dejo manejar. Ahora, según la filosofía, ¿qué es la obsesión? Es el dominio de algunos espíritus que ejercen sobre ciertas personas. Se produce exclusivamente a través de espíritus inferiores que pretenden dominar. Este concepto nos da a entender
que realmente la causa de la obsesión espiritual son de espíritus inferiores, que quieren dominarnos, que quieren subyugarnos, que quieren fascinarnos. Entonces, ¿cómo tenemos que entenderlo esto? Que si yo tengo esa obsesión, tengo esa influencia negativa, ¿cuál es la causa? ¿Por qué? Tendría que preguntarme, ¿verdad? Vamos a ver más adelante el por qué y cómo se dan estas situaciones ante esa interrogante. ¿Cómo se realiza la obsesión espiritual? Antes de ir a este cuadro, les quiero dar una idea, así como se realiza, así como existe una obsesión espiritual, también existe la obsesión de encarnados a encarnados, es decir, de hombres a hombres. La obsesión de encarnados a encarnados es común. Ustedes seguramente lo pasan, lo tienen casi todos los días. Eso ocurre en la familia, de parejas a parejas, de hijos a padres, de hermanos a hermanos, de amigos, de vecinos, en el trabajo, con los jefes, con los compañeros de trabajo. Es muy común la obsesión de encarnados a encarnados. Yo sé que este es otro tema donde deberíamos darle más tiempo, pero para que tengan una idea cómo se da la obsesión espiritual, hay que comprender también la obsesión de encarnado a encarnado. ¿Sí? Entonces, por eso les estoy comentando esta parte, porque es importante tomar en cuenta y cómo se da. Muchas veces en la pareja no estamos de acuerdo porque la pareja, sea el hombre o la mujer, no nos gusta cómo se viste. Y entonces queremos decirle que no nos gusta y que se vista como nosotros queremos, pero la pareja no hace caso. Puede ser hombre o mujer. Acá no hay distinción en ese aspecto, porque se da en ambas situaciones. Entonces la pareja no acepta, pero ¿qué hace uno? Lo obsesa, es decir, constantemente le estoy hablando, le estoy diciendo, y cuando no me hace caso reniego, me fastidio y a veces entro en conflictos, entro en peleas, en discusiones por no respetar la libertad, el libre albedrío de la pareja. Entonces, esa situación obsesiva que yo estoy haciendo con mi pareja me lleva a perturbaciones, a conflictos, incluso a rupturas de esas relaciones o a situaciones mucho más complicadas como el asesinato o el maltrato físico. Sí, se da, se llega a eso, porque detrás de esa obsesión que yo tengo, muchas veces lo hago por celos, por envidia, por orgullo, por vanidad. En la relación de pareja es muy común los celos. Entonces, por ese exceso de celos, a veces uno no quiere que la pareja se vista de una manera. Queremos que se vista como uno quiere, porque si no, le van a mirar, le van a estar observando a otras personas y de repente por ahí alguien le enamora. Entonces, uno tiene esa obsesión por la pareja. Ahora, ustedes dirán, pero que no está bien decirle a mi pareja cómo debe vestirse, cómo debe arreglarse. Puedes dar tu opinión, pero no obsesar. Tienes que aprender a respetar su libertad, porque la pareja no es un objeto, no es una propiedad que te lo has comprado y puedes hacer lo que te da la gana. Es un ser humano que piensa, siente y actúa. Por lo tanto, tiene libre albedrío también. Ahora, si no quiere, bueno, ¿quién soy yo para obligarlo? Nadie, ¿verdad? Entonces uno debe aprender a respetar. No me gusta, ya eso es otro tema que tengo que trabajar por mi exceso de celos, por mi exceso de orgullo. Entonces esa molestia, ese fastidio en mí irá disminuyendo poco a poco. Ese es el trabajo que tengo que hacer. Pero no por eso tengo que infringir o tengo que invadir sus espacios privados de la otra persona. Y lo mismo pasa con los hijos. A veces los papás están detrás de los hijos, ya por una cosa, otra cosa, se convierten en obsesores. No aceptan su pareja, la relación de pareja que tiene, y están detrás del hijo o de la hija queriendo que se separe, queriendo que ya no siga esa relación, y hacen cosas, incluso hacen, en algunos casos he visto que los papás al hijo lo envían o a la hija lo envían a otro país o a otro lugar con la intención de separarlo, pero se convierte en una obsesión. Pero el hijo
al hijo no se le respeta, independientemente que no me guste su pareja por uno o X motivo, yo no tengo que hacer ello, porque eso lleva a conflictos, porque estás chocando con sus intereses más fuertes del hijo y lógicamente vas a crear perturbaciones, vas a crear fastidios y luego van a terminar mal en conflictos, en pleitos, en separaciones de la familia. Entonces, aquí les puedo dar un ejemplo cómo de encarnado a encarnado nosotros los seres humanos nos obsesamos. ¿Por qué? Porque se nos mueve el orgullo, se nos mueve los celos, el rencor, la vanidad, el sensualismo. Entonces ahí está la causa. Esa es la verdadera causa por lo que nosotros tenemos obsesión de los demás o por lo que nosotros obsesamos a los encarnados. Ahora, así como ven en el cuadro, exactamente lo mismo, con la diferencia de que la obsesión se va a dar con seres que ya no tienen cuerpo físico. En el mundo espiritual pasa lo mismo. Cuando nosotros dejamos el cuerpo físico, cuando nosotros desencarnamos, pasamos al mundo espiritual. Es decir, somos espíritus desencarnados. Y ahora que estamos en este planeta Tierra, somos espíritus encarnados, así como ven en la imagen. Aquí hay una imagen, una idea del espíritu desencarnado y aquí el espíritu encarnado, nosotros, con cuerpo físico. Como dijimos, como espíritu, como alma o como yo, como lo llamaban los filósofos, tenemos tres facultades. La facultad del pensamiento, la facultad del sentimiento, la facultad de la voluntad. Pero ya no tiene cuerpo físico. Ahí está la diferencia. Cuando uno deja el cuerpo físico, pasa al mundo espiritual sin cuerpo físico, pero sigue pensando, sigue sintiendo, sigue actuando. Es decir, es el mismo con la diferencia que no tiene cuerpo físico como un encarnado, como nosotros. Aquí pueden ver, el encarnado lo mismo, tiene pensamiento, sentimiento, voluntad, pero más un cuerpo físico, que es este cuerpo físico. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando los seres que han dejado el cuerpo físico, porque en realidad no, nadie muere, porque esa es otra falacia, que nos han engañado, que nosotros morimos, y todos los filósofos que se ocuparon de estos temas siempre nos dijeron que somos seres inmortales, lo único que dejamos es el cuerpo físico. Entonces, cuando dejamos el cuerpo físico, si no nos hemos despojado de vicios internos y de vicios externos, nos vamos al mundo espiritual tal como nos hemos comportado en este mundo material. ¿Cuáles son esos vicios internos? Mi exceso de orgullo, mi exceso de rencor, mi exceso de vanidad, mi exceso de sensualismo. Y si no trabajé por ser menos rencoroso, por ser menos celoso, por ser menos envidioso, cuando dejo el cuerpo físico me voy igual. Igual en el mundo espiritual sigo sintiendo, sigo pensando, sigo actuando con esas imperfecciones, con esos excesos de mis sentimientos. ¿Y qué pasa si yo en este mundo material he sido una persona muy perversa? He humillado, he estafado, he engañado, he violado, he abusado, he hecho maldades o he perjudicado, he sido autoridad y he perjudicado a toda una población. Su situación es mucho más complicado. ¿Por qué? Porque ese ser ha dejado el cuerpo físico, pero en el mundo espiritual sigue haciendo lo mismo. Y como no puede seguir haciendo sus fechorías, no puede seguir haciendo sus actos delictivos, busca encarnados en este mundo que tienen esa afinidad y se apegan hacia ellos, la influencian, la obsesan y lo dominan y a través de ese cuerpo siguen haciendo sus delitos. Y eso es lo que pasa en el mundo espiritual con el mundo encarnado. Por eso al inicio decíamos de que los que obsesan son espíritus inferiores, espíritus imperfectos, así como nosotros, que todavía les falta aprender, tienen mucha ignorancia, perseveran en el mal, pero poco a poco van a ir progresando porque nos rige una ley perfecta de progreso a los seres humanos. Y esos espíritus que dejaron el cuerpo físico también en el mundo espiritual van a seguir progresando, van a seguir evolucionando si quieren, si desean, porque tienen el libre albedrío. ¿Pueden mejorarse? Sí,
pero va a depender de su libertad. Así como ustedes, así como nosotros, así como todos, tenemos libre albedrío. Entonces, nosotros podemos hacer lo que nos da la gana, pero lo que tenemos que entender también, hay consecuencias, hay leyes. Así como hay leyes humanas, hay leyes naturales, hay leyes, y esas leyes son perfectas. Cuando nosotros queremos infringirla, simplemente la sufrimos. Y entonces, aquí podemos concluir diciendo de que el mundo espiritual negativo es el que obsesa al encarnado, pero la responsabilidad absoluta de esa obsesión no es el espíritu desencarnado. En principio, el primer obsesor es el hombre, es uno. ¿Por qué? ¿Quién es el que da la puerta abierta para que ese obsesor me influencie a través del pensamiento? Soy yo, porque he generado un pensamiento negativo movido por mis celos, movido por mi orgullo o movido por mi vanidad. Entonces, esa es la ventana o esa es la puerta abierta para que ellos ingresen. Si yo no hago ello, no hay obsesión espiritual. Por el contrario, se acercarán, se asomarán espíritus buenos que nos encaminen, que nos ayuden a seguir mejorando en el camino del bien. Por esas obsesiones, nosotros tenemos mucho más sufrimientos. ¿Por qué? Porque nosotros con lo que somos dañamos nuestro cuerpo físico, nos generamos enfermedades, nos generamos miedos, fobias, angustias, estados depresivos, y más la influencia de ese mundo espiritual, también el sufrimiento se hace el doble. ¿Qué quisieran tener? ¿Las dos cosas o ninguna? Yo creo que ninguna, ¿verdad? Pero está en uno salir de esa situación. Parece difícil hasta que lo aprendas. Es difícil hasta que lo aprendas cómo salir de esa situación. Para ello se estudia, se comprende, se aplica y funciona. La filosofía tiene ese aspecto de herramientas. Por eso nosotros a través de la academia promovemos estudio de este tipo de conocimientos para que el ser humano se vaya ayudando y empiece a mejorarse y ayude también a los demás. Entonces, importante, espero que les haya quedado claro, pero al final igual tienen para hacer algunas preguntas o algún comentario con respecto a este punto. ¿Cómo se realiza la obsesión espiritual? Las manifestaciones de la obsesión espiritual son diversas. Como dijimos, hay desde la más simple, pasando por la fascinación y llegando en muchos casos a la subyugación. Por ejemplo, así como ven en la imagen, la primera imagen, la obsesión por el cuidado extremo del cuerpo. ¿A ustedes les está pasando eso? ¿Conocen ese tipo de personas? ¿Han visto? Sí, es muy común. Hay personas, movido por su exceso de vanidad, no están de acuerdo, no están contentos con su ojo, con su boca, con su nariz, con su color de piel, con su cabello, con su cuerpo físico. Y entonces recurren a maquillajes artificiales, colorantes, cremas y una serie de cosas que en vez de ayudar su cuerpo físico, lo que hacen es malograrlo y perjudicarlo. Lo dañan enormemente y terminan más de lo que se imaginaban. ¿Por qué? Porque esos productos químicos, tanto uso, tanto consumo, dañan a su cuerpo físico. Y cuando ya ven que ni eso puede, recurren incluso a cirugías. Allí hay una obsesión, no solo simple, sino ya hay una fascinación, incluso una subyugación, porque para yo hacer esas cosas tan absurdas, en mi sano juicio, en una actitud de cordura, yo creo que nadie se ocuparía de hacer eso. Pero ahí también está la obsesión espiritual, porque yo no he trabajado por mi exceso de vanidad, por mi exceso de orgullo. Si yo trabajo por mi exceso de vanidad, por mi exceso de orgullo, no va a haber esa obsesión. Entonces no me voy a ocupar, no voy a dañar mi cuerpo físico. Entonces, analicen cuántos de ustedes están en ello. Lo mismo la obsesión amorosa. La obsesión amorosa es muy común. Hay personas que están constantemente pensando en la pareja, acechándolo constantemente, a pesar que la otra persona, que puede ser hombre o mujer, no acepta esa relación, no permite o no desea, pero la persona se convierte en un obsesor,
no respeta el libre albedrío de la otra persona. Y está ahí, tenaz, constante. No, va a ser mío, yo voy a hacer todo lo posible para que esté a mi lado. Hay gente que hace ese tipo de cosas y así incluso cosas muy ridículas, como tirarse al piso, arrodillarse, besar los pies de la pareja o tantas cosas que uno ve. Entonces, ahí hay obsesión espiritual. ¿Por qué? Porque la persona no trabaja por sus imperfecciones. Esa es la verdadera causa. Cuando uno trabaja por su sensualismo, trabaja por sus celos, por su interés personal en exceso, por su orgullo en exceso, uno es más libre, es más cuerdo y uno aprende a respetar la libertad de los demás. La obsesión, como en la tercera imagen, la obsesión por el orden, la limpieza. ¿Ustedes se ven en esto? ¿Cuántos de ustedes se ven? Hay muchas personas que están en esta obsesión, en el orden y la limpieza. Ordenan sobre lo ordenado, limpian sobre lo limpio. ¿Han visto ese tipo de personas? ¿O ustedes han tenido esa situación? Analicen, vean. A veces uno dice, no, es el otro, pero muchas veces uno también tiene esas actitudes. Entonces, es importante observar. Hay personas que están tan obsesionados por ello, entonces están constantemente limpiando, ordenando. Y si alguien le mueve alguna de sus cosas, gritan, reniegan, se fastidian, y entonces se están estresando constantemente y de esa manera dañan su cuerpo físico, se generan enfermedades psicosomáticas y como usan en la limpieza tantos productos químicos y después esos productos químicos lo dañan su cuerpo físico, incluso se crean efectos físicos por la acción de esos químicos, porque usan una y otra sustancia supuestamente para desinfectar. Entonces, hay que tener mucho cuidado. Con esto no estoy diciendo que no está bien el orden, la limpieza, pero tiene que ser manejado adecuadamente. Y si alguien me desordena, pues, ¿qué tengo que hacer? Decirle con palabras, con modales, decirle, ¿sabes qué? Déjamelo como debe ser, pero bonito, sin enojarme, sin fastidiarme. Entonces, no va a ser problema. Pero hay personas ante cualquier movimiento de sus cosas, gritan, reniegan, y esos se están auto dañando, se están auto obsesando a ellos mismos, y más la influencia, esa obsesión espiritual, lógicamente tienen doble sufrimiento. Y como en esta época, la cuarta imagen, obsesión por los miedos, por el miedo a ser contagiado. Esa es ahorita nuestra realidad en la humanidad. Nos han infundido tanto terror, tanto miedo, nos han infundido una guerra psicológica a través de los medios de comunicación y la gente se la ha creído, como carece de información sobre estos aspectos y está con tanto miedo. Y como nos han siempre dado la idea de que hay que tener miedo a la muerte, cuando se muere un ser querido es lo peor, lo pierdes, todas esas ideas absurdas, y pues nosotros estamos invadidos de miedo. Creemos que vamos a perder, que vamos a fracasar, se nos va a ir los seres queridos. Nadie se va de esto, nadie se va de tu relación. No vas a perder nada. ¿Por qué? Porque cuando se va un ser querido, no pierdes al ser querido. Lo único que dejas de ver es su cuerpo físico. Porque ese ser sigue viviendo y te sigue amando como tú lo amabas y como él te amaba. Y se van a encontrar en algún momento que quieran. Uno de esos encuentros es a través de los sueños. Si ustedes investigan, evalúan, nosotros estamos en constante con esos seres queridos que han dejado el cuerpo físico. Así que no hemos perdido nada. ¿Y podemos seguir ayudando a esos seres queridos? Sí, una de esas herramientas muy, muy poderosas para ayudar al ser que ya dejó el cuerpo físico es la oración, los buenos pensamientos, no el lamento, la tristeza, el lloriqueo, no, eso sí le causa sufrimiento, eso atrae a este ser, incluso me puede influenciar con sus estados. Si ese ser querido que dejó el cuerpo físico sufría de migraña, tenía dolores de cabeza constante y cuando deja el cuerpo físico cree seguir teniendo esos dolores de cabeza y como yo lo atraigo con el pensamiento constantemente, se apega a mí y me imprime esos dolores y después yo empiezo a tener esos dolores, esas afecciones. Ahí ese dolor que yo tengo es por influencia de ese mundo espiritual, que en este caso familiar. Entonces la obsesión espiritual está en todo. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues siempre trabajar con cordura,
trabajar con tranquilidad, con calma, independientemente de que nos hayan impuesto unas disposiciones sanitarias que es muy controversial, pero pues no hay que obsesionarse, no va a pasar nada. Lo que sí te va a hacer estragos, lo que sí te va a dañar son los miedos, es el terror que le tienes, eso sí te daña, afecta enormemente tu sistema inmunológico y cuando tu sistema inmunológico está bajo, está debilitado por esos miedos, por ese terror, por esa angustia, desesperación que tienes, cualquier patógeno que entre, sea virus, bacterias, hongos, lo que fuera, entra a tu cuerpo, te puede crear estragos. Incluso puedes dejar el cuerpo físico. Entonces, la clave aquí es trabajar sobre las imperfecciones morales y no dejarse llevar por ese miedo. No hay que tener miedo. El miedo es una herramienta muy valiosa, pero hay que saber utilizarlo para protegernos, para tomar decisiones, pero no para vivir perturbado, angustiado, desesperado. Pues no solo es teoría, no solo es ejemplos, tenemos que demostrar con vivencias. Yo en lo personal he tenido una obsesión espiritual muy fuerte, por años, 15 años aproximadamente, yo me he podido liberar de esa obsesión espiritual. En las noches a mí me adormecían. Ni bien estaba yendo a dormir, ahí yo sentía el adormecimiento de mi cuerpo y empezaba a escuchar ruidos, veía sombras, se movían las cosas en mi habitación, había un frío intenso, sentía ruidos y era una tortura. Y en algunas veces yo con el pensamiento los retaba, pero no pude. Decía, yo voy a poder. Yo quería levantarme, levantar los pies, mover las manos, yo con el pensamiento, porque no me dejaban ni hablar ni gritar, entonces yo decía, no, yo voy a poder. Y no pude, empezaron a moverme con más fuerza y tuve más miedo ahí, porque empezaron a sacudirme. Y en otras veces, ¿qué pasaba? Yo sentía el peso de un perro pulgoso y en mi encima. Así, literalmente sentía el peso. Imagínense ustedes con un perro encima, sentir ese peso, yo sentía eso. Y además, ¿por qué digo que es pulgoso? Porque yo sentía el rasguido del perro pulgoso y el gemido, escuchaba clarísimo. Y eso a mí me embargaba un miedo, un terror. No porque yo tenía perros, yo nunca he criado perros, en mi casa nunca ha habido perros, pero yo sentía esa sensación y me torturaban de esa manera. Y en otras oportunidades pasaban roedores en mi encima, ratas caminando y escuchaba claramente el chillido de la rata. Pero ustedes dirán, pero Osvaldo, estás loco. Sí, a los que hemos tenido este tipo de situaciones, este tipo de fenómenos, la gente nos puede tildar de locos, de enfermos, de problemas mentales. Sí, pero es real. Y yo no he estado loco, porque si estuviera loco no estaría aquí hablando con ustedes. Y lo he superado en aproximadamente 15 años, que ahora yo no tengo absolutamente nada de ese tema. Y así yo podía percibir toda esa situación. Me paseaban por todo el ambiente, en un ambiente frío, donde había lluvias, me llevaban yo sentía que estaba en los servicios higiénicos, donde había aguas sucias, pero con un miedo que me embargaba, que realmente era para morirme de infarto. Me tenían 2, 3 horas así. Y luego de eso me dejaban y yo veía, en algunas veces veía un bulto, algunas veces veían varios, me dejaban y se iban. Y me dejaban, recién podía mover mi cuerpo, podía abrir mis ojos, pero me quedaba con un miedo enorme, con un miedo terrible, que no podía dormir otras 2, 3 horas, tratando de conciliar porque me quedaba así con una sensación totalmente incómoda. Y no dormía, lógicamente así. Tenía pues, y había bajado de peso. Yo por mi contextura soy delgado, pero imagínense no dormir y estar con esas situaciones. Y en el día tenía miedos y pánicos. Yo constantemente percibía de que me estaban persiguiendo para asaltarme, para robarme,
pero es que no había quien me estaba asaltando en realidad, pero yo sentía esa sensación, yo vivía corriendo de aquí para allá en la calle. Entonces, esa situación yo lo pude superar gracias al estudio de la filosofía, al conocimiento moral que imparte de la academia. Que el conocimiento, por ende, no es del expositor, no es de la academia, es de la humanidad. Y este conocimiento está por todas partes del mundo. Se habla desde las culturas más antiguas. Aquellos que leen la Biblia, en la Biblia es muy rica este tipo de fenómenos. Y Jesús, por su autoridad moral, ayudaba a este tipo de seres, así como el caso que yo les cuento, o en otros casos, ayudaba a liberarse de esa obsesión espiritual. Entonces, yo pude superarlo, pero ¿cuál fue la causa? Ustedes dirán. Mi causa, yo fui comprendiendo de que yo era el único responsable de esa situación. Porque aquellos que venían a obsesarme, a subyugarme, a atormentarme todas las veces que querían, eran seres a quienes yo seguramente en una existencia anterior les tuve que haber hecho mucho daño. Les habré engañado, les habré estafado, les habré robado, habré asesinado, no lo sé. Pero eso qué importa. Lo que me doy claro o me doy cuenta claramente es que sí tuve que haber hecho algo, movido por mi exceso de rencor, movido por mi exceso de egoísmo, de orgullo, de vanidad, porque ahí está la verdadera causa de mis problemas. Y cuando yo empecé a trabajar sobre esas imperfecciones que en mí están muy fuertes y aún anidan, pero gracias al estudio puedo decir que ahora vivo mucho mejor, he podido controlar, trabajando duramente por mis imperfecciones. Y una de las herramientas valiosas en esto que me ha servido ha sido la oración. La oración ha sido una herramienta muy importante porque la oración, si uno sabe realmente hacerlo. Ahora, cuando hablamos de oración, no, la oración no es un patrimonio de las religiones, porque a veces cuando uno habla de oración de Dios, ya dicen, eres de una religión. No, acá no se trata de hablar de religiones. La oración es un patrimonio del ser humano. Es la conexión con el Creador, es la conexión con el ser superior. Y para eso no necesitas ni lugar, ni personas para poder conectarte. Entonces, cuando yo aprendí a hacer la oración y ayudarme con esa herramienta positiva, espiritual, pues he podido ir controlando esta situación. Y después de 15 años de estar batallando en esto, pero ya en una condición mejor, aprendí a perdonar. Tuve que abordarlo abiertamente a estos seres que me perturbaban. Es como que yo los tuviera al frente, decirles, hablarles, pero con sinceridad, con fe, con fervor. Cuando uno tiene esos requisitos, la fe, la sinceridad y el fervor en las oraciones, cualquier oración vale. Cualquiera. Quien lo haga, no importa cómo lo haga, pero si tiene esos tres requisitos, como la fe, la sinceridad y el fervor, funciona. Y lo mismo en el perdón. Yo a esos seres los abordé como si los tuviera al frente, les hablé, les pedí perdón, les pedí disculpas y me comprometí a pagarles, a reparar el daño. Porque esos seres, ¿qué están esperando de mí? Que les repare el daño, si no, me siguen perturbando. Entonces, cuando hice eso, yo prácticamente me liberé. ¿Y cuál fue mi compromiso con ellos? Les dije, yo voy a hacer algo por ustedes, voy a orar todo el tiempo que sea necesario. Voy a ayudarles a que ustedes también salgan de ese sufrimiento. Porque esos seres que nos perturban, que me perturbaban, también son hermanos nuestros que han dejado el cuerpo físico. Por alguna cuestión le tengo una deuda y están sufriendo. Porque una persona que persevera en el mal sufre, no es feliz. Entonces, ¿qué queremos de los demás? Queremos lo mejor así como quisiéramos para nosotros. Entonces, aprender a amar a las personas, aprender a amar a los seres que ya no tienen el cuerpo físico y aún sean enemigos, con más razón aún, porque ellos necesitan más amor de nosotros. Entonces, eso fue mi compromiso y a raíz de ello, yo salí de esa situación, ahora soy libre, no tengo esa perturbación, duermo tranquilo, ya no me da miedo esas situaciones, vivo más feliz
y sin ningún tratamiento médico, porque para la medicina este tipo de fenómenos no tiene cura, porque en la medicina le llaman esquizofrenia. Si yo voy con todos esos fenómenos que yo los conté, me van a decir que tengo esquizofrenia, me van a medicar, y la medicación incluso va a ser un efecto secundario y en vez de ayudarme, hasta puede empeorar mi situación. Con esto no estoy diciendo que no vayan al médico, los médicos sí ayudan, pero en este aspecto principal yo no he hecho ningún tratamiento médico, solo con las herramientas, el conocimiento moral que me da la filosofía, he podido liberarme. Bien, esta es una vivencia. A mí no me crean, estudien, comprueben, vivencienlo, van a tener iguales o mejores resultados que yo he tenido. Esta es una sola experiencia, hay muchas más experiencias, pero por el tema del tiempo no podemos continuar ahondando. Ahora, ¿cuál es la propuesta? La propuesta no mía, no de la academia, la propuesta es de la filosofía. La filosofía es una ciencia, es el amor a la sabiduría. Y como ciencia pertenece a la humanidad. No es de una persona, no es de un grupo, no es de aquellos que se hacen llamar filósofos. La filosofía es una ciencia que pertenece a la humanidad y que tiene enorme utilidad en la vida de los seres humanos. ¿Por qué medio se puede neutralizar la influencia o la obsesión de los malos espíritus? ¿Cuál es ese medio? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué voy a hacer? En palabras tan chiquitas, realizando el bien. Ustedes dirán, Osvaldo, ¿pero qué es el bien? El bien es todo aquello que se ajusta a las leyes naturales, a las leyes divinas, que son las únicas y verdaderas para la felicidad del hombre. Sí, si ustedes se encaminan hacia el camino del bien, no va a haber obsesión, no va a haber enfermedades psicosomáticas, no va a haber relaciones tóxicas, no va a haber relaciones tormentosas. La humanidad va a vivir bien cuando se encamine al bien, cuando se hagan hombres de bien. Ahora ustedes dirán, ¿cómo me hago hombre de bien? Transformándose moralmente, resistiendo a nuestras malas tendencias, a nuestras malas pasiones. Sí, ese es el trabajo. Por eso estamos en este mundo material, que venimos a transformarnos moralmente, venimos a mejorar intelectualmente y moralmente, y no venimos a perjudicarnos unos a los otros. Los seres humanos hemos perdido nuestro objetivo como espíritu, como alma. Como espíritu, como alma, nuestra función más importante, nuestra gran misión con nosotros mismos es transformarnos moralmente. Ahora, ¿cómo me transformo moralmente? Trabajando por su exceso de celos, por ese sentimiento de orgullo, de rencor, de sensualismo, de envidia. Trabajen por esos sentimientos que es muy grande en nosotros, por el egoísmo que es inmenso en nosotros los seres humanos. Cuando ustedes trabajan ello, ese sentimiento de bien que también está en nosotros va a desarrollarse, va a crecer y por lo tanto vamos a vivir mejor. Porque ¿qué queremos los seres humanos? ¿Qué quieren ustedes? La palabra lo tienen, la respuesta lo tienen. Quiero ser feliz, quiero vivir en paz, en armonía. Esa paz, esa felicidad, esa armonía, no lo vas a encontrar fuera, no está en la pareja, no está en ese mundo espiritual que nos obsesa, no está externamente, está en uno mismo, está en la parte espiritual de nosotros. Y eso hay que aprenderlo. Y tres palabras. Gracias, Pedro. Para mencionar estas tres palabras importantes, la palabra VIP, hay una expositora en la academia constantemente lo menciona. Y esta es una gran enseñanza del gran maestro Jesús. A Jesús nosotros lo consideramos como un filósofo, no como una divinidad, porque Jesús nos trajo una enseñanza moral para ilustrarnos, para instruirnos, y nosotros tomando ese conocimiento que Jesús trajo, pues podemos salir, podemos mejorar. Y en este sentido, la B de benevolencia, la I de la indulgencia y la P del perdón. ¿Qué es la benevolencia? Querer siempre lo mejor para uno, amarse, quererse,
Siempre lo mejor, buenos pensamientos, buenas palabras, buenos actos harán que nuestro organismo, nuestro cuerpo físico va a estar bien y nosotros como espíritus vamos a estar en armonía. Lo mismo, benevolente para los demás, es decir, siempre querer lo mejor, hay que ser servicial, hay que ser útil a los demás, verlos a todos los seres humanos como una sola familia. Aquí no debe haber esa diferencia de razas, de credos, de religión, de ningún tipo. Entonces, cuando nosotros veamos así, pues no hay obsesión, no hay enfermedades psicosomáticas. La India, la indulgencia, es decir, aceptar a las demás tal como son, no juzgar, no criticar, respetar sus opiniones, querer a los demás como nos quisieran a nosotros. Entonces tenemos que aprender a ser indulgentes, aprender a perdonar. Cuando uno perdona, realmente no le estás haciendo un favor al otro, te estás haciendo un gran regalo de tu vida, porque aquel que perdona realmente sanea su cuerpo, se evita enfermedades, se evita conflictos. El que realmente perdona se hace un gran beneficio. Por ese rencor que es tan grande en nosotros los seres humanos, nos cuesta, pero podemos aprender. Entonces, si ustedes solo aplicaran estas 3 palabras en sus vidas, no va a haber obsesión espiritual, no va a haber enfermedades psicosomáticas y van a tener mejores relaciones con su pareja, con sus hijos, con sus compañeros de trabajo, es decir, con todas las personas. Es que una de las cosas para poder salir de todas esas situaciones hay que enfocarnos a hacer correctamente las cosas. Hay que pensar bien, hay que hablar bien, hay que actuar bien. Y si tú tienes hábito de oración, ora, pide asistencia. A veces nosotros somos muy incrédulos en ese aspecto. Si tú haces ese trabajo, te va a ayudar enormemente a estar en paz contigo mismo. Ahora, de hecho, desde el momento que uno genera algún pensamiento, como tú dices, en la muerte, estás generando pensamientos negativos. Y tú, al generar esos pensamientos negativos, te creas de angustia, te llenas de ansiedad, de desesperación y estás afectando enormemente tu cuerpo físico, en este caso al sistema inmunológico. Y cuando tu sistema inmunológico está debilitado, sea cualquier virus, incluido el virus famoso, va a hacer estragos en tu cuerpo. Pero ¿qué pasa si tú vives tranquila, no te atormentas de las cosas, no tienes miedo a la muerte? Porque nadie tiene que tener miedo a la muerte, porque es algo absurdo tener miedo a la muerte, porque en sí la muerte no existe. Lo que pasa es que eso nos han hecho creer. No existe. ¿Por qué? Porque ¿qué dice el diccionario con respecto a la muerte? La muerte dice fin de la vida, pero los filósofos a través de toda la historia siempre nos han dicho somos inmortales como alma, como espíritu. Lo único que dejamos es el cuerpo físico. Entonces, ¿por qué tenemos que tener miedo? Si leen, por ejemplo, la apología de Sócrates, ustedes van a ver cómo argumentaba Sócrates cuando quisieron o cuando determinaron condenarlo a la muerte. Hay información, hay conocimiento, pero muchas veces cuando hay desinformación sí nos puede causar angustia, desesperación. Yo te entiendo, Fanny, en ese aspecto. Entonces, no, tranquila, todo va a estar bien, pero trabaja por hacer las cosas bien, apaláncate, agárrate de las cosas positivas de la vida y ese sistema inmunológico va a estar tan fuerte y así entre el virus no te va a hacer estragos. Y si te va a dar leve y suave. Así que no hay que tener miedo. Yo en lo personal no tengo miedo. Yo camino, abrazo a los que tienen COVID y no tengo problemas. La única forma de salir de estas situaciones para que no nos manipulen, para que no nos engañen, no nos tengan de esclavos, es el conocimiento. El conocimiento es un gran bien y hay que estudiar. Nosotros en la institución promovemos cursos gratis de filosofía para que puedan salir de este tipo de situaciones. Los sueños son la realidad de nosotros como alma, como espíritu. No es algo extraño. Por eso decía hace un rato, no hay que tener miedo a dejar el cuerpo físico, porque nosotros no morimos. Un ser querido cuando se va al mundo espiritual sigue viviendo, sigue sintiendo, sigue actuando. Cuando tú sueñas con esos seres queridos, es que tú te has encontrado en el mundo espiritual. ¿Qué es lo que pasa cuando uno va a dormir a la cama? Lo único que descansa es el cuerpo físico para recobrar energías y para seguir haciendo nuestra actividad al día siguiente.
Entonces, el cuerpo es el que necesita la energía, pero como alma, como espíritu, te sientes un poco más libre y sigues haciendo las cosas y vas donde tú quieres estar. Si quieres encontrarte con tus abuelos, con tus amigos que ya no están en este mundo o están en otro país, lo haces, te encuentras, conversas. Yo en lo personal recuerdo muchos sueños con mi padre, que falleció, que dejó el cuerpo físico hace algunos años. Y converso tranquilo porque comprendo cómo es estos fenómenos. Entonces, gracias al estudio de la filosofía, entonces no tengo ningún problema. Ahora, ¿qué debemos hacer con respecto a los seres queridos que han dejado el cuerpo físico? A veces uno se olvida, es ingrato de ese ser querido. No, hay que recordarlos con cariño, con afecto, elevarles buenos pensamientos, no con tristeza, no con lloriqueos, no con lástima, porque eso sí lo daña, eso lo lastima y eso lo hace sufrir. Pero si yo le elevo buenos pensamientos, le elevo unas oraciones a ese ser querido va a estar agradecido. Y una de las herramientas más poderosas para ayudar al ser querido que está en el mundo espiritual es la oración. La oración es un instrumento muy valioso. Y acá no estamos hablando de religión, porque a veces uno siempre confunde ese tema, pero no, la oración es de la humanidad. Entonces, una forma de ayudar a ese ser querido que no pude de repente en este mundo material, tengo la oración. Pero no atraerlos para decir, abuelito, papá, cuídame la casa, no, hazme el otro, ayúdame en esto, no, porque ellos ya no tienen nada que ver en el mundo material. Tienen otras ocupaciones en el mundo espiritual, pero sí nos podemos comunicar, seguimos teniendo el afecto, no hemos perdido ese cariño, ese afecto con ese ser querido. Y en algún momento nos vamos a volver a encontrar y realmente conscientemente, sí, lo vamos a hacer. Así que no hay que perder esperanza en ese sentido. Traje una frase del gran filósofo y científico griego. Y él decía algo interesante. La verdadera felicidad consiste en hacer el bien. Sí, pues así como al inicio hablábamos, así como dijimos que la solución para la obsesión espiritual es haciendo el bien. Aprender a ser hombres de bien, hombres que ayuden a otros hombres, ayudarnos entre todos nosotros, es decir, aprender a trabajar por nuestro exceso de celos, de rencor, de egoísmo, de envidia, de egoísmo, de sensualismo en exceso para poder vivir mejor. Y cuando nosotros aprendamos a hacer ello, vamos a engrandecer ese sentimiento de bien y cuando nos encaminemos a hacer el bien, vamos a desarrollar ese germen, ese inicio de sentimiento que está en nosotros, que es el sentimiento de amor. La ley de amor es lo que va a eliminar esa obsesión espiritual, esas enfermedades psicosomáticas, esas relaciones tóxicas, esas relaciones conflictivas entre los seres humanos. Por eso, aquí en la academia siempre decimos, aquí se aprende a amar. Muchas gracias y muy buenas tardes.